Hola a todos, soy David López de digitalredforyou.com. Bienvenidos al vídeo de preguntas y respuestas número 10. ¿Qué hago en este vídeo? ¿Qué es este vídeo de preguntas y respuestas? Pues simplemente cada X días cuelgo una fotografía en Facebook de preguntas y respuestas en la cual vosotros, a modo de comentario, podéis poner todas las dudas que tengáis relacionadas con fotografía y unos días después yo os las respondo en este vídeo. Así que si para el próximo queréis participar, ya sabéis, solo tenéis que haceros fan de Facebook en Facebook de digitalredforyou.com. Vamos con la primera pregunta, que es de Luis Estrada. La pregunta dice así: mi pregunta es referida a un flash de Canon. Uso una lente de 70-200 y ya en su momento me recomendaste un flash Canon 580 o su equivalente en METS. Sin embargo, ya no se venden estos flashes y solo encuentro el 430 de Canon y el 600 de Canon. Hay mucha diferencia de precio. Quisiera saber cuál me convendría y por qué razón, o si sería mejor el 430 y luego el 600 para más adelante. Gracias, porque no quiero gastar mucho dinero y lo necesito urgente. Pues mira, te digo, Luis, el 580 era el antiguo 600, ¿vale? Es decir, el 600 vino como actualización del 580. Luego tienes el 430, que es menos potente, pero te explico más o menos por encima las diferencias. El 600, al igual que el 580, puede ser maestro y esclavo. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes disparar otros flashes desde ese flash y puedes recibir de la orden de disparo de otros flashes. Además, del 600 hay dos. Está el normal y luego está el RT, que funciona por radio, que es la tendencia que se está llevando de futuro para el disparo remoto de los flashes. Entonces, el RT es algo más caro que el normal, pero no tiene más diferencias que lo del transmisor de radio, ¿vale? Que el disparo por radio. Pues el maestro y esclavo, igual que el normal, ¿vale? Pero en vez de ser infrarrojo, es por radio. Luego tenemos el 430. El 430 es menos potente y además no puede hacer como maestro, solamente puede hacer como esclavo. Y este no es de radio, este es por infrarrojos. Entonces, lo primero que tenemos que diferenciar es si necesitas un flash que sea maestro y esclavo o que simplemente sea esclavo. Pero bueno, tampoco es mucho problema, porque hay unos... No sé si lo tengo por aquí. Si lo tengo te lo enseño. Déjame un segundo. Aquí lo tengo. Tienes unos transmisores, que es esto, ¿vale? Esto se pone en el flash de la cámara, en la zapata del flash, y lo que hace esto es dispararte el flash, dar una orden de disparo del flash. Esta pieza viene con un receptor que se engancha en el flash y recibe esa orden y dispara el flash. Entonces, esto puedes comprarlo solamente este transmisor y un receptor, o luego comprar los receptores individuales. Puedes comprar 3 receptores, 4 receptores. Lo bueno de esto es muy barato, esto es muy barato, esto es muy económico. Esto te lo puedes encontrar en Amazon, un transmisor y un receptor por 40, 50 euros, ¿vale? No cuesta mucho más dinero. Entonces ya nos hemos quitado un poco de encima el tema de que sea por radio, que sea maestro, que sea esclavo, ¿vale? Ahora tenemos que ver si el 430 tiene suficiente potencia para lo que quieres hacer. Yo no suelo utilizar mucho flash, no me gusta mucho hacer fotografía de flash. Entonces tengo un 430 para rebotarlo. Sí que es cierto que hay algunas ocasiones que es un poco corto cuando quiero rebotar en algún techo y demás, pero lo que suelo hacer es subir un poco la sensibilidad, puesto que ya te digo, no suelo utilizar mucho flash. Entonces tienes que ver si necesitas un flash que sea muy potente, ¿vale? Si quieres asegurarte un poco más de potencia, te recomiendo 600, y luego el tema de los maestros y esclavos, pero que lo puedes arreglar con estos pequeños transmisores. Este es muy sencillo, ¿vale? Son, por así decirlo, muy malos. Los vas a encontrar mucho mejores, incluso por radio, pero el precio se te va a disparar y entonces ya te va a compensar más comprar el 600 de Canon. Vamos a la siguiente pregunta, que es de Edson New. Amigo, ¿qué lente que dé mejores prestaciones para vídeo me recomiendas? Lo quiero para una 70D. Pues decirte que realmente en vídeo no hace falta que sean ópticas muy luminosas. Yo creo que normalmente con un 2,8 de luminosidad vale. Luego la distancia depende de lo que quieras grabar. Es decir, si quieres grabar vídeo de sujetos que estén muy lejos, a lo mejor te viene mejor un 70-200 o algo así. O si quieres hacer un poco de videoperiodismo en el que quieras grabar a una persona, algo que esté cerca, conversaciones y demás, pues a lo mejor te recomendaría una óptica más corta, como puede ser a lo mejor un 24-105 o un 24-70-2.8. ¿Tienes alguna opción que no sea de Canon? Por ejemplo, en Tamron, el 1755 f2.8 de Tamron, que está bastante bien de precio. Si te vas ya que tienes una 70D y tienes enfoque continuo en el vídeo y demás, te recomendaría que fuera una óptica STM de Canon, ¿vale? Que son estas ópticas con enfoque silencioso, entonces no se te va a meter el ruido del enfoque en el micrófono. Si no, si utilizas el micrófono de la cámara y utilizas una óptica como la que te comenté de Tamron
o las otras que te he dicho, que al fin y al cabo no son con motor STM, cuando la cámara enfoca automáticamente vas a tener ese ruido de del enfoque en el audio. Si utilizas un micrófono externo, pues hombre, si es una óptica de Canon que sea ultrasónica y tal, a lo mejor no se te mete el ruido en el micrófono. Si utilizas estos micrófonos que se ponen encima de la zapata del flash. Pero si utilizas un micrófono que va externo, es decir, que va con el cable como utilizo yo, ya te quitas de problemas, ¿vale? Lo que te decía, si en caso de estos micrófonos, cuando ese, por ejemplo, el de Tamron, sí que se te seguirá metiendo un poquito de ruido, ¿vale? Porque son ópticas que hacen un poquito más de ruido. La siguiente pregunta es de David Cuevas García. Hola David, últimamente uso mucho la hiperfocal y tengo una duda. Mi primera es la siguiente: si la distancia hiperfocal para la configuración que voy a usar en un determinado momento son 2 metros, mi pregunta es si en vez de 2 metros enfoca a 2,5 metros, ¿seguiré teniendo enfocado desde la mitad de la distancia de enfoque a infinito? Quiero pensar que sí, pero te agradecería mucho que me sacaras de dudas. Bueno, os digo más o menos qué es la distancia hiperfocal para los que no la entendáis, porque si no voy a responder a David y no vais a saber de qué estoy hablando. La distancia hiperfocal, todos doy por sentado, ¿vale? Que todos ya sabemos lo que es la profundidad de campo, ¿vale? Que es a un número de diafragma, tenemos, si enfocamos a 2 metros, tenemos enfocado X centímetros por delante y X centímetros por detrás. Entonces, esa distancia que hay de una a otra, a lo mejor pongamos que es de 30 centímetros. Eso es la profundidad de campo, ¿vale? ¿Qué es la distancia hiperfocal? Pues la distancia hiperfocal lo que nos busca es que enfoquemos a un punto y que justo la distancia que hay por detrás enfocada llegue justo hasta infinito. Es decir, cuando vaya a terminar esa profundidad de campo, justo caiga cuando empieza el enfoque a infinito. Entonces, tengamos desde esa distancia de antes hasta infinito. Eso es la distancia de enfoque hiperfocal. Entonces, David nos dice que si la distancia que le da la lectura para utilizar la hiperfocal es de 2 metros y la pone a 2,5, ¿se seguirá enfocando a infinito? Sí, porque estás enfocando por detrás, no hay problema. El problema es cuando enfocas hacia adelante, es decir, si la cámara te da una lectura de 2,5 metros para la distancia hiperfocal y la enfocas a 2 metros, entonces vas a tener enfocado a lo mejor desde 1 metro hasta 3,5 y no hasta infinito, ¿vale? Te va a quedar ese medio metro, te va a quedar colgado y vas a perder el enfoque a infinito, pero en este caso, David, sí, así sí que tendrías el enfoque hasta infinito. La siguiente pregunta es de Manuel Ángel Carmona Vera. Hola David, cada vez se complican más las fotocríticas, o es que yo cada vez estoy más torpe, y suponen un mayor reto para nosotros. Como soy un tipo precavido, ya estoy pensando en los Reyes Magos, y estoy dándole vueltas a un kit de iluminación de estudio, si es posible con soporte de fondos, 2 trípodes de 2 metros de altura, 2 softbox de 50 x 70 y 2 lámparas day-night, y que no se vaya por las nubes de precio. ¿Podrías recomendarme alguno? Reconozco que en este campo voy un poco a ciegas y no quiero pasarme o no llegar. Pues mira, lo primero es que te digo, el tema de separar los focos y demás, yo te diría los fondos que los comprases aparte, ¿vale? Hay paquetes de estos que viene todo incluido en el pack, que vienen los fondos, los trípodes, las lámparas, todo. Entonces esto, por así decirlo, es un poco oferta de supermercado, no tiene una gran calidad, van a ofrecerte mucho, ¿vale? Es la típica motosierra barata que puedes comprar en Carrefour y que luego no cuesta nada. Pues yo te recomendaría que separes un poco los productos, es decir, que por un lado compres los soportes de fondo, ¿vale? Que no son muy caros, son baratos, son menos importantes porque mientras sujeten el fondo da igual, y luego la tela, a lo mejor compras un fondo ya o compras una tela en el IKEA, ¿vale? Esto ya, o sea, yo te recomendaría separar eso. Después, los softbox. Decirte que un softbox da una luz muy suave, es decir, difumina mucho la luz y vas a tener 2 luces prácticamente iguales. Yo te recomendaría cambiar un poco, es decir, a lo mejor comprar un softbox y otro tipo de luz, una lámpara de cuarzo, que da una luz azulada que para retratos queda bastante bien, o comprar otro tipo de foco al que luego le puedas poner accesorios como una malla de estas de abeja, que dan una luz muy direccional, es decir, podemos a lo mejor solo hacer un dibujo en el fondo, iluminar un poco el fondo, que eso es otra. No solo querrás iluminar el sujeto principal, también querrás iluminar el fondo. Entonces yo te recomendaría hacerte no con 2 softbox, sino con cosas diferentes, o con 2 softbox, pero uno más grande y otro más pequeño. Estos que me dices son rectangulares, así que ten en cuenta que estos están pensados para iluminar, pues a lo mejor cara y lo que es el abdomen de una persona. Luego los tienes redondos, que son son un poquito más grandes, son de 80 centímetros aproximadamente de radio, y la luz no es tan direccional en el sentido de que es una luz tan vertical. Pero bueno, ya te digo, yo compaginaría un par de ellos. Luego las lámparas. Vas a encontrar lámparas que sean de luz continua o de flash.
Siempre digo que las de luz continua son más sencillas para utilizar porque para hacer la exposición están continuamente encendidas y nos resulta más fácil. Las de flash al final de cabo necesitamos un exposímetro con opción de flash para ir haciendo la exposición o simplemente hacer pruebas. Yo te recomiendo las de luz continua porque son más fáciles para calcular la exposición y además dentro de estas de luz continua vas a ver que hay unas ahora que son de ahorro que es como que la lámpara tiene varios casquillos. Ojo, porque hay unas que son solo de un casquillo que van a dar muy poca luz. Yo te recomendaría que al menos tenga 4 casquillos, hay otras que tienen 9, hay otras que tienen 5. Según tenga más casquillos se va a ir más de precio, porque además luego tienes que comprar las bombillas que a lo mejor te cuestan 20 euros cada bombilla. Normalmente suelen venir, yo creo que suelen venir con ellas. Entonces, te recomiendo que sea de estas que al menos tengan 4 bombillas para el softbox que dan algo más de luz. Lo otro da muy poquita luz y vas a tener que disparar a ISOs muy altos. Y en cuanto a las marcas, pues decirte, no sé, marcas como Wallimex no están mal, lo puedes encontrar en Amazon que no están mal de precio, ¿vale? No son... Hay por ahí otras cosas de marcas más raras que no se oyen casi nunca y Wallimex dentro de lo malo pues es un poquito grande y no creo que sea muy difícil luego conseguir a lo mejor algún accesorio, algún cable, algún repuesto, alguna historia de estas. Bueno, la siguiente pregunta es de Pablo Iglesias Ríos y dice: Hola David, ¿podrías explicarnos cómo enfocar a la hiperfocal? Gracias tío, gran trabajo. Bueno, pues para enfocar a la hiperfocal hay una fórmula que nos dice que nosotros es una especie de ecuación a la que calculamos en base a qué cámara es, el tipo de sensor que lleva, el diafragma que estás utilizando y la distancia focal, ¿vale? Como os decía antes, la distancia hiperfocal es en base a la profundidad de campo que tenemos. Lo que tenemos que hacer es que justo cuando va a terminar la profundidad de campo caiga en el enfoque infinito. Entonces, este cálculo, que lo podéis encontrar en internet, ¿vale? Podéis encontrar la fórmula para calcularlo, lo que nos va a decir es, tienes que enfocar a 2 metros y entonces enfocando a 2 metros tendrás por delante 1 metro y por detrás otro metro, pero que justo caerá en la distancia de infinito. Si sois usuarios de iOS, de iPhone, o podéis encontrar en la Apple Store, ¿vale? Podéis encontrar aplicaciones que os calculan esta distancia, ¿vale? Si buscáis DOF, que son las siglas en inglés de la distancia hiperfocal, lo debéis encontrar. No sé si también disponibles para Android, supongo que sí, pero si no, ya os digo, en internet, busquéis en Google fórmula distancia hiperfocal, os va a aparecer, ¿vale? Ya os digo que es algo complicado, yo no lo utilizo nunca, ¿vale? No, yo la fotografía que hago rara vez utilizo la distancia hiperfocal y nunca me he molestado mucho en calcularla, pero es una fórmula que va en base al tamaño del sensor, a la distancia focal, porque dependiendo de la distancia focal tenemos una profundidad de campo u otra, al diafragma que utilicemos, porque en función del diafragma tendremos una profundidad de campo u otra, etcétera. Pero ya os digo, podéis encontrar la fórmula en internet y los que tengáis la suerte de tener una óptica en la que viene especificado por metros, lo tendréis más fácil, ¿vale? Los que no tenéis esta óptica que va por metros, los que tengáis la óptica que viene, por ejemplo, de serie con la cámara, que no os dice a los metros que enfoca, os tendréis que apañar un poco con el enfoque mirando la distancia de enfoque a través del visor, que es un poco menos exacto. La siguiente pregunta es de Carlos Duro. Hola David, en Navidad me voy a comprar una Canon 600D, es mi primera reflex, pero algo sé de fotografía. Mi duda es si merece la pena comprarme la cámara con el kit de objetivos 18-55, 75-300 o no merece la pena pagar la diferencia de precio en comparación con el kit que venga solo la cámara y el 18-55. Muchas gracias. Pues bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿vale? Cuando vais a comprar una cámara, yo recomiendo comprarla con la óptica sencilla, sobre todo si ya no sois usuarios de cámara reflex. ¿Por qué? Porque seréis vosotros mismos quienes veréis lo que necesitáis. Primero haceros con la cámara, trastear con ella, probarla, hacer 1000 fotos, 2000 fotos, 10.000 fotos. Y vais a ver vosotros mismos si realmente necesitáis una óptica más angular, si os hace falta una óptica más larga, si la óptica que viene 18-55 es muy poco luminosa, vais a comprar una óptica más luminosa, etc. Entonces yo siempre recomiendo primero adquirir lo más básico, porque luego realmente la diferencia de ahorro que hay de comprar la cámara ya con este segundo objetivo no, ahorráis 20-30 euros en el segundo objetivo. No merece la pena arriesgarse a que luego no lo utilicéis, o no sea lo que esperáis, o la calidad no os convenzca. Además, el que me dices, el 75-300, es un objetivo que es una herencia de analógico, ¿vale? No es una óptica digital. Entonces, yo te recomendaría antes comprarlo un 55-250 que lleva estabilizado la imagen y que está ya más pensado para cámaras digitales. La siguiente es de Javi Veiga Garrido. Hola David, ¿cómo se hacían las ecuaciones del segundo grado? Pues no tengo ni idea, no me acuerdo. Es broma, quiero comprarme un objetivo largo zoom y tengo el 55-250 de Canon, pero es muy lento y corto. ¿Cuál me recomendarías? No tiene por qué ser de Canon, gracias. Pues mira Javi, primero te voy a responder a tu duda de que es lento.
¿vale? Son ópticas que no son muy rápidas, que no son ultrasónicas. Entonces tienes ópticas dentro de Canon que son ultrasónicas, que son las ultrasonic, que son algo más rápidas. Si te vas a otras marcas como, por ejemplo, Tamron, los PZD, los Piezo Drive, si te vas a Sigma, los HSM, estas son ópticas que son más rápidas enfocando y te van a solucionar un poco esto de que dices de que es lenta. Ahora, en cuanto al corto no, pues ahí lo tenemos más difícil, porque hasta 300 milímetros podemos encontrar ópticas, por así decirlo, económicas, asequibles, ¿vale? A un usuario aficionado, a un amateur. Pero a partir de 300 milímetros ya se nos disparan los precios. Tienes en Canon, por ejemplo, el 70-300, o en Sigma o Tamron, también los tienes, que tienen un precio en torno a los 500 euros y llevan estabilizador de imagen. Pero ya te digo, son 300 milímetros, estamos teniendo 50 milímetros más, es poco más. Sí te van a solucionar el tema de la velocidad, sobre todo el de Canon, ¿vale? El de Canon es ultrasónico, el de Tamron no tanto, y Sigma sí que tiene algún HSM, pero ya os digo, el más rápido yo te digo que es el de Canon. Ahora, en cuanto a largo, tienes el 100 o 400 de Canon, pero ya es serie L y ya estamos hablando de 1500 euros. Y luego tienes otra opción, que son ópticas que son por espejos, que no son ópticas por lentes. Son ópticas que vas a ver que tienen en el extremo, tienen un circulito en la parte exterior, en su cristal exterior, como un circulito como de plástico. Esto por dentro es un espejo. ¿Y en qué se basan estas ópticas? Es que tenemos este espejo aquí y luego tenemos un espejo que es un anillo. Entonces la luz entra, rebota en este espejo, rebota en el espejo central y entra a la cámara. Entonces si te fijas, la luz hace un recorrido de Z por dentro que equivale a muchos milímetros. Entonces esto nos hace que tenga más zoom. Lo malo, la calidad es inferior y además el diafragma es muy pequeño, no tiene diafragma como tal. Entonces estamos hablando de objetivos que a lo mejor tienen un diafragma de f8. ¿Qué pasa? Que la cámara puede enfocar hasta un 5.6. A partir de un 5.6 la cámara no puede enfocar porque no tiene luz suficiente. Entonces, en estos objetivos perderías el enfoque automático. Son muchas pegas, pero son muy económicos, ¿vale? No te sé decir, pero a lo mejor tienes 500 milímetros de óptica por 150, 200 euros, ¿vale? Pero ya te digo, tienes lo malo de la calidad de imagen. La siguiente pregunta es de José Díaz. Los profesionales que conozco y se dedican a la foto deportiva de naturaleza emplean cámaras APS-C, generalmente una 7D o D300S de Nikon. Y los que hacen foto de estudio emplean una full frame y algunos formato medio. ¿Por qué será esto? Por otro lado, me estaba planteando hacerme con un flash y me dicen que para un amateur sería suficiente con el SB700 y no sería necesario el SB910. ¿Qué opinas? Pues del flash opino que sí, que con el SB700 creo que vas a tener de sobra. El 900 es un modelo que sacaron un poquito más recientemente, o sea, es algo más moderno y no hay tanta diferencia, ¿vale? Yo no la vi en su día. Sí que parece que hay mucha diferencia en cuanto al número, pero no es... O sea, después del 700 sacaron el 900 y del 900 sacaron el 910, que fue una revisión. Pero ya te digo, yo creo que con el SB700 vas a ir más que de sobra. Incluso te diría que para un amateur, incluso un poco menos. Yo utilizo un flash bastante amateur y no tengo ninguna queja. Lo único que no puedo disparar como maestro, pero por lo demás estoy encantado. En cuanto al tema de las cámaras y los sensores y los formatos, pues sí, normalmente en fotografía deportiva, aunque yo conozco muchos fotógrafos deportivos que sí que llevan cámaras full frame, pero normalmente lo bueno de una cámara APS-C es el factor de conversión. Esto significa que una óptica de 300 milímetros en una APS-C se convierte en un 420, una óptica de 600 milímetros en un 800 y pico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con una cámara más económica y con una óptica más económica tenemos la misma distancia focal. Todo esto partiendo desde que en fotografía deportiva no prima tanto la calidad. Tú ves la portada de un periódico deportivo y la imagen no está muy limpia de ruido, pero esto no es lo que se busca. Se busca tener ese gesto, tener esa foto, capturar ese momento, ¿vale? Pero no se busca tanto la calidad de la imagen. Entonces, una APS-C con un objetivo con factor de conversión suele funcionar muy bien para fotografía deportiva. Naturaleza, lo mismo. Un aficionado que hace foto de naturaleza, incluso un profesional que hace foto de naturaleza, con un 300 milímetros tiene un 420. Entonces se puede esconder entre unos árboles y a lo mejor fotografiar ese oso o a lo que vaya a fotografiar. En estudio no, en estudio ya nos prima un poco más la calidad. En estudio vamos buscando fotografía que a lo mejor se va a imprimir a tamaños grandes, fotografía que se vea la piel muy limpia, entonces sí que vamos buscando o cámaras full frame con ópticas fijas, que son más luminosas y demás, o incluso medio formato, como me dices, ¿vale? Porque queramos sacar ampliaciones más grandes, etcétera. Tenemos un original más grande, pues podemos sacar una ampliación más grande sin perder calidad.
La siguiente pregunta es de Eric Castillo Ávila. Hola David, desde hace unas semanas tengo la intención de comprarme un objetivo 50mm f1.4 USM para mi Canon 700D. La cuestión es que investigando un poco me he dado cuenta de que algunos dicen que el 50mm en una cámara APS-C se convierte en un 80mm más o menos. Es por el tema de factor de conversión. ¿Eso es así? ¿Existen entonces objetivos de 50mm específicos para cámaras APS-C y para full frame? Y ya de paso, ¿podrías explicar un poquito el tema del factor de conversión? Es un tema que aún no controlo. Muchísimas gracias y ¿qué haríamos sin esta sección de preguntas y respuestas? Saludos. Pues mira, Eric, me pica la nariz. Decirte que no hay ópticas para full frame o para APS-C, es decir, todas las ópticas tienen una construcción de X milímetros, 50 milímetros, 80 milímetros, 35 milímetros. Lo que pasa es que una cámara de sensor APS-C, el sensor es más pequeño, entonces captura una fracción más pequeña de esa imagen que nos está dando el objetivo. Una cámara full frame tiene un sensor más grande y captura una imagen más grande. Nosotros cuando estamos, como tú, estudiando comprar un objetivo de, por ejemplo, 50 milímetros, uno piensa en el aspecto que tiene una imagen. Es decir, tú cuando haces una fotografía con un objetivo de 50 milímetros en una cámara APS-C, estás haciendo una fotografía con un 50 milímetros, pero el aspecto que te da es lo equivalente a 80 milímetros en una cámara de tamaño completo, de full frame. Entonces, no hay objetivos específicos, sino que tu cámara saca un recorte de esa foto. El objetivo es el mismo, es un 50 milímetros. Ahora, si tú quieres un aspecto como de 50 milímetros, te tendrías que ir a un 35 milímetros. No es específico para APS-C, pero ese 35 milímetros en APS-C te va a dar unos 50 milímetros en APS-C. Si quieres un 80 milímetros, pues un 50 milímetros. ¿Qué es lo bueno? Pues que con una óptica de 50 milímetros tú tienes un 85 milímetros más o menos, muy luminoso y que para retratos va muy bien. ¿Qué es lo malo? Pues que se te queda muy corto, ¿vale? Que es una óptica que es algo más cerrada. Pero como te digo, no hay unos u otros, sino que tu cámara saca un recorte de esa imagen u otro recorte. La siguiente pregunta es de Nando Ceballos. ¿Qué tal, David? En foto nocturna o light painting, ¿cómo se maneja el tema del enfoque? Lo he intentado en automático, pero no acierta del todo. Y en manual me es difícil por el tema que está oscuro y no veo nada. Gracias. Pues mira, Nando, yo lo que hago normalmente, yo no suelo hacer fotografía light painting, pero en fotografía nocturna sí que suelo hacer fotografías, sobre todo en las bodas que hago, cuando llega el momento del baile no suele haber luz. ¿Qué hago entonces? Pues primero vamos a tener varias cosas en cuenta. Una, ten en cuenta que para el enfoque automático el punto de enfoque más sensible de la cámara es el punto central, ¿vale? Si pones el punto central, a la cámara le va a costar menos enfocar que si pones un punto periférico. Ahora, eso es en automático. Si la cámara no te consigue enfocar o ves que aún así no acaba de cuadrar bien el enfoque, nos tenemos que ir a enfoque manual. Pero como dices, no ves nada porque no hay luz, vale. Lo que tenemos que hacer es, si tu objetivo tiene esta pequeña ventanita de metros que pone enfoque a 1,5 metros, 2 metros, 2,5 metros, 3 metros, tenemos que mirar la distancia que tenemos desde no desde el objetivo, sino desde este dibujito de un círculo con una raya que tenemos en la cámara hasta el sujeto. Si esta distancia es de 2 metros, pues ponemos el enfoque en 2 metros. ¿Qué es de 2,20 metros y el objetivo no tiene esa marca de 2,20 metros? Pues bueno, 2 metros y un poquito, ¿vale? Procura que el diafragma esté un poco cerrado, que no sea muy grande para tener un poco más de profundidad de campo y ya está, ¿vale? Es la única manera de que puedas hacer una fotografía controlando el enfoque manual sin ver absolutamente nada. Si tu objetivo no tiene este enfoque, pues entonces lo tenemos más complicado. Tendrás que buscar alguna manera de o cerrar mucho el diafragma o calcular un poquito los metros que vas a enfocar. La siguiente pregunta es de Carlos Duro. Hola otra vez, David. Una pregunta que se me había olvidado preguntarte antes. ¿Es necesario comprar una tarjeta de memoria clase 10 SanDisk Extreme Pro 95 MB por segundo súper buena para una Canon 600D o con una de clase normal de clase 10 vale? Bueno, es que me pone o con una normal de clase 10 vale. Pues mira, no es una pregunta fácil en el sentido de que una tarjeta de clase 10 normal te vale. ¿Por qué? Como tú me dices, esta SanDisk Extreme Pro son 95 megas por segundo. Tu cámara lo máximo que va a hacer, que va a generar, son en grabación de vídeo full frame, llega a ser 23 megas por segundo, lo que llega a generar como máximo. Entonces, son 65 megas, 60 megas, que no estás aprovechando en la tarjeta. Esto, una tarjeta de clase 10, que normalmente son de 30 megas por segundo, te lo cubre, puesto que ya te digo, tu cámara va a generar unos 23, 25, 28 megas por segundo, así que con clase 10 bastaría. Pero normalmente las tarjetas estas de Extreme Pro, tal cual, Chubby Flowers,
son de una calidad mejor en cuanto a que suelen ser un poco más duras, nos dan una seguridad mayor, estamos más tranquilos. Yo las tarjetas que utilizo son SanDisk Extreme, pero no son las Extreme Pro. Las Extreme Pro son un poco más rápidas, pero yo no hago vídeo. Y bueno, sí que son un poco más seguras, pero a mí estas me han dado buen resultado y la diferencia de precio es muy grande. Entonces, yo a día de hoy voy bien con una Extreme normal. ¿Qué te quiero decir? Que sí, con una clase 10 a mí me bastaría. No vas a tener problema por velocidades de transferencia. En cuanto se extienda más la grabación de vídeo en 4K, sí que te hará falta tarjetas más rápidas. Por ahí tenemos ya las XC y demás. Pero yo con una de clase 10 me conformaría para una 600D. Vamos a la siguiente pregunta, que es de David Palomero Perales. David, viendo una de tus publicaciones me ha surgido una duda. ¿Por qué existen dos tipos de parasoles y para qué sirve cada uno? Ya que el de pétalos a veces hará sombra y otras no. ¿O me equivoco? Pues mira, no lo tengo por aquí. Pero básicamente un parasol lo que hace es hacernos sombra al objetivo para que no nos entren rayos laterales y estos puedan rebotar dentro de la lente. Es decir, que se muevan así por la lente y nos creen líneas raras. Entonces, el parasol lo que hace es esto. ¿Qué pasa? Que hay algunas ópticas que porque son o bien angulares o por el ángulo que tienen de visión, si ponemos un parasol que es de tubo, que sea recto, nos va a hacer sombra. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Pues cortando un poco las esquinas por la que nos puede hacer sombra. Y el resultado es uno con forma de pétalo. No es lo ideal. ¿Por qué? Porque hay en algunos puntos que tenemos menos parasol, es decir, que nos podría llegar a entrar algún rayo de luz. Es raro, ¿vale? Pero podría pasar. El parasol por sí puro y duro es un tubo, ¿vale? Pero sí que estéticamente son más feos, ¿vale? Y suele quedar más pro tener un parasol con forma de pétalo. De ahí que todo el mundo cuando va a comprarse un parasol siempre diga, pero no lo tienes con forma de pétalo, quiero uno que tenga forma de pétalo. Perdona, pero tu objetivo no. No tiene la arquitectura como para necesitar un parasol de pétalo, o no le conviene un parasol de pétalo, porque ya os digo, protege menos pero queda un poquito más pro. Simplemente es por esto, ¿vale? Porque con uno de tubo tendríamos sombras, entonces si vamos cortando las sombras nos queda la forma de pétalo de un parasol. Simplemente y llanamente eso. Pues estas han sido todas las preguntas de preguntas y respuestas número 10, ha habido 12 en total, espero que os haya sacado de dudas a todos y si tienes alguna duda, estás viendo este vídeo, pues te puedes suscribir en digitalreforyou.com, seguirme en Facebook, Twitter, en YouTube, así te enterarás de cuando haremos el próximo preguntas y respuestas y puedas hacer tú también tu propia pregunta. Esto ha sido todo, soy David López para digitalreforyou.com, hasta la vista.